Ok, entonces, ahora sí, bienvenidos a esta primer clase de nuestro tercer bloque de bioquímica. En este tercer bloque vamos a empezar a ver lo que son como tal los lípidos. Si recuerdan, en primer bloque vimos lo que era agua y vimos la química de las proteínas. En segundo bloque vimos todo lo que tenía que ver con los carbohidratos. Y en este tercer bloque vamos a ver lo que tiene que ver con lípidos y regresaremos a las proteínas, pero ahora desde un punto de vista metabólico, ¿ok? Entonces, este es nuestro tercer bloque y es como tal el segundo bloque en el que vamos a ver metabolismo. Las primeras dos, a veces tres, pero por lo pronto las primeras dos sesiones son completamente libres, cualquiera puede consultarlas en cualquier momento y la vamos a subir a YouTube en cuanto terminemos, ¿ok? Entonces, voy a ir empezando. En esta clase vamos a ver como tal las generalidades, la química de los lípidos. Ya saben, Edgar, Fati, cualquier duda que tengan me pueden interrumpir. No se queden con dudas, cualquier cosa es completamente válida y eso es todo. ¿Les parece bien? Sí, gracias. Sí. Va. Ok, entonces, en este nuestro tercer bloque es el tercer bloque de bioquímica, pero el segundo bloque donde vemos metabolismo, ¿ok? ¿Me quisieran ayudar a recordarme cuáles eran nuestras fuentes de energía principales? El alimento. Muy bien, el alimento, Fati. Y dentro de ese alimento, si recuerdan, tenemos cuatro biomoléculas principales. ¿Se acuerdan de cuáles son? Pues los carbohidratos, Muy bien. las proteínas, los lípidos y Muy bien. los ácidos nucleicos. Muy bien, los carbohidratos, luego tenemos a los lípidos, tenemos a las proteínas y también tenemos a los ácidos nucleicos. Muy bien. Si recuerdan, cuando nosotros vimos todo el tema de carbohidratos, sabíamos que los componentes que tenían los carbohidratos eran únicamente hidrógeno, oxígeno y carbono. Los carbohidratos, al únicamente tener estos tres componentes, serían nuestra biomolécula o nuestra fuente de energía más simple. ¿Qué van a tener en común tanto los lípidos? Espérenme. ¿Qué van a tener en común los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos? Que los tres, espérenme, los tres van a tener en común que van a tener un componente extra. Tanto los lípidos como las proteínas como los ácidos nucleicos van a ser elementos un poco más complejos, siendo específicamente las proteínas y los ácidos nucleicos a lo que le conocemos como compuestos nitrogenados. ¿Ok? Los carbohidratos son nuestra biomolécula más simple, más sencilla. Los lípidos, a pesar de que tienen los mismos componentes, son un poquito más complejos, pero ahora vamos a ver por qué. Y las proteínas y los ácidos nucleicos van a ser los elementos o las biomoléculas más complejas, ya que estos son compuestos nitrogenados. Vamos a concentrarnos específicamente en los lípidos, ¿ok? Los lípidos, como ya mencionamos, van a formar parte de las o de nuestras moléculas orgánicas más importantes, ¿ok? ¿Qué relación van a tener los lípidos con el agua? Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto de carbohidratos solo para que todo tenga sentido. ¿Se acuerdan qué pasa si juntamos carbohidratos con agua? ¿Se pueden juntar o no se pueden juntar? No, no se podía. ¿Los carbohidratos? Los carbohidratos sí se pueden juntar. Los carbohidratos suelen ser moléculas polares. Los lípidos van a tener una característica contraria. La característica de los lípidos es que los lípidos van a ser completamente insolubles en agua. ¿Se acuerdan de qué otro nombre le poníamos a aquellos componentes que sean insolubles en agua? Empieza con hidro. Hidrofóbicos. Hidrofóbicos. Exacto, muy bien. Los lípidos, ya que son moléculas insolubles en agua, también son considerados moléculas hidrofóbicas. Muy bien. Para recordar esto, pongan el ejemplo de un consomé de pollo. Si han ustedes comido consomé de pollo, han notado que la sopa o el consomé
si lo ven desde arriba está así, y tiene como que algunas gotitas así. Estas gotitas son gotitas de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite, que es un lípido, no se puede mezclar con el agua. Por lo tanto, como no se puede mezclar en agua, se va a envolver en clatratos. Si recuerdan por ahí que si desenvolvan por ahí los recuerdos de bloque uno, recordarán que los clatratos van a ser estas pequeñas membranas o estas pequeñas secciones de componentes hidrofóbicos diseñados precisamente para separarlos del agua, para evitar que estén en contacto con esta sustancia con la que no es compatible. Entonces, los lípidos son moléculas orgánicas, insolubles en agua y por lo tanto hidrofóbicas. Sin embargo, los lípidos sí van a ser solubles en otros componentes. Los lípidos, aunque no pueden ser solubles en agua, sí van a ser solubles en solventes no polares, ¿ok? ¿Cuáles son ejemplos de estos solventes no polares? Ejemplo de esto van a ser, por ejemplo, el alcohol o el cloroformo. ¿Alguien aquí ha leído el libro o ha visto la película del perfume? ¿Nadie? Ok, bueno. Pues en este libro me parece que hay un ejemplo interesante sobre esto, porque justamente mencionan que los perfumes que nosotros ocupamos pues para oler rico todos los días, los perfumes se hacen primero quitándole la esencia, por ejemplo, a flores, a frutos, a incluso a algunas pieles, y una vez que se les quita esa esencia, que se les quita la parte lipídica, entonces este se disuelve en alcohol. Esto recuérdenlo muy bien porque los perfumes están hechos a base de alcohol debido a que la forma lipídica de esas esencias únicamente puede ser diluida o pues sí, diluida en alcohol. ¿Por qué? Porque es una molécula orgánica insoluble en agua, ¿ok? Los lípidos van a tener varias funciones. ¿Ustedes para qué creen que sirvan los lípidos? ¿Qué han escuchado? Lo que se les ocurre está bien. ¿Qué han escuchado de los lípidos? Bueno, yo he visto que es como una forma de energía y también de almacenamiento, como para generar calor, por ejemplo, en el tejido adiposo. Perfecto, Fati. ¿Los demás qué han escuchado? A ver, Pau, Steph, Betsy, que no las he escuchado. ¿Qué han escuchado sobre los lípidos? ¿Para qué creen ustedes que funciona? Aunque ustedes me dijeran para que la comida sepa más rico, cualquier cosa es válida. ¿Para qué creen que sirvan los lípidos? Bueno, lo que dijo Fati es muy importante y es completamente correcto. Otra vez vamos a seguir recordando lo que hemos visto en bloque 2 para que no se nos olvide. Si recuerdan, nosotros que ya vimos carbohidratos, ¿alguien se acuerda de qué forma almacenamos el sobrante que tenemos en nuestro cuerpo de carbohidratos? Lo primero que hacemos con los carbohidratos va a ser hacer todo el metabolismo para convertirlo en ATP. Pero el resto de los carbohidratos que ya no necesitamos en este momento para convertirlo en ATP, ¿se acuerdan cómo lo almacenamos? En glucógeno, Perfecto. El resto de los carbohidratos los vamos a almacenar en glucógeno. Muy bien. Cuando nosotros consumimos lípidos, estos lípidos lo primero que van a hacer es ir a hacer el resto de sus funciones, como cuáles, como la señalización, esto no se preocupen, ahorita lo vamos a notar, la señalización hormonal, van a ir, por ejemplo, a precisamente a actuar como aislante, van a actuar, por ejemplo, como estructuras de la membrana plasmática, etcétera. Pero lo que no se vaya a usar justo en este momento se tiene que almacenar. ¿Cómo se van a almacenar los lípidos que no están teniendo una función energética actualmente? Se van a almacenar en adipocitos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma de almacenar carbohidratos en nuestro cuerpo? En glucógeno. ¿Cuál es la forma de almacenar lípidos en nuestro cuerpo? En adipocitos. Si nos fuéramos más para acá, ¿cuál sería la forma de almacenar proteínas en nuestro cuerpo? En el músculo. ¿Ok? Así como lo dijo Fati, y está muy bien, los lípidos son una forma de almacenar energía. Y de hecho, los lípidos, o más estrictamente los adipocitos, van a ser las células que almacenen más energía de todas.
Sabemos que el glucógeno es muy bueno almacenando energía, pero sabemos que esa energía dura poquito. ¿Por qué dura poquito? Porque es muy fácil de digerir o es muy fácil de degradar. En cambio, los adipocitos van a tener altos compartimentos de ATP y van a poder perdurar por muchísimo tiempo hasta que sea estrictamente necesario. Por lo tanto, los lípidos van a formar o van a conformar la forma principal de almacenamiento energético. ¿Cuál va a ser esa forma de almacenamiento energético? Va a ser en forma de adipocitos, ¿ok? Como les decía, los lípidos, además de ser un gran almacenamiento energético, también tienen otras funciones y son en realidad funciones bastante importantes que van más allá de lo que nosotros conocemos como pues únicamente engordarnos o ponernos lonjitas. Los lípidos tienen funciones muy importantes para el metabolismo, como cuál, como que al consumirlo nosotros estamos asegurando que hayan elementos estructurales de la membrana. Ahí le voy a dejar porque ya no me cabe, pero espero que a ustedes les quepa mejor. ¿Cuáles van a ser estos elementos estructurales de la membrana que provienen de los lípidos? Van a ser, por ejemplo, los fosfolípidos y el colesterol. Seguramente si ya vieron en histología la parte de la membrana plasmática, sabrán que el colesterol forma parte de ella. Aquí tenemos a nuestra celulita, sabemos que la célula está formada por una bicapa lipídica, que es una bicapa de fosfolípidos, y sabrán que dentro de los accesorios que tiene nuestra membrana, tiene algunos pedacitos de colesterol. Este colesterol de la membrana le ayuda a tener flexibilidad y a poder perdurar. Si recuerdan eso de fisio, entonces entenderán que los lípidos tienen funciones importantes metabólicas más allá de lo energético. También forman parte de los elementos estructurales de la membrana. Y finalmente, los lípidos resulta que también tienen una función endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que también son importantes para nuestra función hormonal. Los lípidos van a ser muy importantes para la señalización hormonal. Vamos a recordar rápidamente bloque 1. Si se acuerdan, tenemos dos tipos de hormonas. Un tipo de hormonas que puede convivir con el agua y otro tipo de hormonas que no puede convivir con el agua. ¿Se acuerdan de cómo se llaman las que sí pueden convivir con el agua? ¿Recuerdan algo por ahí de hormonas? Ok. Hay que recordar que teníamos dos tipos de hormonas. Teníamos hormonas hidrofílicas y tenemos hormonas hidrofóbicas, ¿ok? Las hormonas hidrofílicas son, por ejemplo, la insulina o, por ejemplo, la adrenalina. ¿Se acuerdan de algún ejemplo de alguna hormona hidrofóbica? ¿Alguna por ahí? Bueno, hay algunas hormonas que también, que al ser hidrofóbicas, también vienen desde los lípidos, es decir, los lípidos forman parte de su estructura, de su composición. ¿Cuáles son algunos ejemplos de hormonas que sean de origen lipídico y por lo tanto sean hidrofóbicas? Son, por ejemplo, los estrógenos, el cortisol, por ejemplo, las prostaglandinas, etcétera, ¿ok? A ver, ustedes van más o menos como a la mitad de su primer año de medicina. Betsy, ¿te acuerdas o tienes una idea de para qué sirven los estrógenos? ¿Recuerdas algo? Eran bueno, los que estaban con la hormona de F, FSH. Ok, muy bien. ¿Alguien más recuerda para qué sirven los estrógenos? ¿O qué regulan más o menos por ahí? Ok, Bueno, por ejemplo, en no la dime mujer rápido. sería el ciclo menstrual y en el hombre, Exacto. por ejemplo, la testosterona.
Perfecto, Fati, muy bien. Los estrógenos, sí, exactamente, van a regular algo muy importante para las mujeres, como lo es el ciclo menstrual, ¿ok? Es muy importante que nosotros tengamos un buen balance de estrógenos para que entonces todo nuestro ciclo menstrual y por lo tanto nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovarios esté en orden, ¿ok? Los estrógenos son una hormona que viene de los lípidos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una deficiencia de lípidos, eventualmente también podríamos tener una deficiencia de estrógenos que eventualmente desregule nuestro ciclo menstrual, que al mismo tiempo desregule el resto de las funciones que tienen los estrógenos, como la fuerza de los huesos, por ejemplo, puede ser incluso temas de atención, podemos llegar a casos de anemia, etcétera. Entonces, los lípidos tienen como última función por el momento la señalización hormonal. Ya mencionamos entonces que hay hormonas que van a venir de los lípidos, como lo son, por ejemplo, los estrógenos o el cortisol. ¿Por qué les menciono esto? ¿Alguna vez, ustedes conocen o han escuchado alguna vez de deportistas de muy alto rendimiento, mujeres que dejan de tener su periodo? ¿Han escuchado eso? O por ejemplo, algunos Sí, casos, ajá, o algunos casos de TCAs, por ejemplo, donde hay algunos pacientes que por estos estados de ayuno tan largo pierden pues sus reservas de lípidos a tal grado que estos lípidos ya no son suficientes ni para sintetizar estas hormonas. Por lo tanto, tanto personas con pues tal vez una alimentación no muy correcta, personas o mujeres más bien que sean deportistas de muy, muy alto rendimiento, ya deja de ser sano el consumo que tienen. ¿Por qué? Porque al no tener suficiente cantidad de lípidos, pero no permite una correcta señalización hormonal y por lo tanto pues va a dañar, va a descontrolar el resto del eje endocrino. Eso es muy importante para que ustedes cuando sean doctores y sean súper buenos y estén en consulta, no vayan a cometer barbaridades como el de prohibirles a sus pacientes, por ejemplo, todo un grupo de carbohidratos o prohibirles que coman todo tipo de lípidos, porque eso ya están viendo ahorita en bioquímica que es metabólicamente incorrecto. ¿Ok? Lo que nosotros necesitamos es darle a nuestros pacientes una dieta sana, correcta, completa, diferirlo con un nutriólogo, pero nunca, nunca, nunca quiero escucharlos que vayan a prohibir ni carbohidratos, ni lípidos, ni proteínas, ni ningún grupo alimenticio. ¿Ok? Ahora, ya después de todo eso que mencionamos, ya sabemos que los lípidos son moléculas orgánicas insolubles en agua, por lo tanto hidrofóbicos, pero sabemos que son solubles en solventes no polares como en el alcohol o el cloroformo. Sabemos que que los lípidos tienen por ahora tres funciones principales. Son la forma principal de almacenamiento energético, como lo es la forma de adipocitos. También tienen funciones como elementos estructurales de membrana, como los fosfolípidos, el colesterol, y además tienen una función muy importante en la señalización hormonal, como por ejemplo en los estrógenos, el cortisol o incluso en las prostaglandinas, ¿ok? Vamos a pasarnos de aquí a esta parte de abajo del apunte. Únicamente era para que cupiera completo, pero este va a ser el orden. Los lípidos van a estar organizados en ácidos grasos, ¿ok? Estos ácidos grasos van a tener una conformación específica. Los ácidos grasos van a ser uniones entre ácidos carboxílicos, ácidos carboxílicos. ¿Alguien se acuerda cómo es un ácido carboxílico? ¿Lo recuerdan por ahí de química de la prepa o por ahí escondido en su cerebro? ¿Recuerdan cómo es un carboxilo? Un carboxilo es más o menos así. Vamos a poner un guioncito, va a ser un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. ¿Ok? Ese es un carboxilo. Entonces, los ácidos grasos van a estar conformados por uniones de ácidos carboxílicos con lo que vamos a llamar cadenas hidrocarbonadas. ¿Ok? Con cadenas hidrocarbonadas. ¿A qué nos referimos con cadenas hidrocarbonadas? Meramente nos referimos a cadenas formadas por hidrógenos y carbonos. ¿Ok? Esa es una cadena hidrocarbonada. Ahora, si nosotros mencionamos esto de uniones de ácidos carboxílicos con cadenas hidrocarbonadas, ¿cómo se vería? Vamos a dibujarlo.
Lo primero que vamos a dibujar, y siempre lo vamos a dibujar de nuestro lado derecho, va a ser a nuestro grupo carboxilo. Este de aquí es nuestro grupo carboxilo. Primero dibujaremos a nuestro grupo carboxilo, dibujando primero a nuestro carbono unido a un oxígeno, unido a otro oxígeno, unido a un hidrógeno. Aquí ya tenemos conformadas todos los elementos de nuestro carboxilo. Tenemos aquí un carbono, nuestros dos oxígenos y nuestro hidrógeno. Para que este carboxilo esté estable, necesitamos que de un lado tenga un enlace simple y del otro lado tenga un doble enlace. Con esto ya cumplimos con la primera parte de nuestro ácido graso. Ahora tenemos que dibujar nuestra cadena hidrocarbonada. En este caso vamos a hacer una cadena de 5 carbonos más. Entonces, aquí ya teníamos 1 y vamos a dibujar 2, 3, 4, 5 carbonos más. Como es una cadena hidrocarbonada, cada uno de estos carbonos necesita estar unido a un hidrógeno. Por lo tanto, vamos a ponerles a todos un hidrógeno arriba, otro hidrógeno abajo, ¿ok? Lo estamos haciendo rápido, no me va a quedar muy bonito, pero espero que a ustedes les quede un poco mejor. ¿Ok? Entonces, ya tenemos acá una parte de nuestra cadena hidrocarbonada y va a quedar así, ¿ok? Una vez que nosotros dibujamos esto, entonces podemos ver que ya tenemos toda la parte de nuestro ácido graso. Tenemos en este extremo conformado nuestro grupo carboxilo. Este es nuestro grupo carboxilo. Y del otro lado tenemos todo esto, es nuestra cadena hidrocarbonada. Muchas veces a esta cadena hidrocarbonada se le va a representar como cadena R, ¿ok? ¿Por qué le vamos a poner cadena R? Porque esta cadena hidrocarbonada puede medir tantos carbonos como sea necesario, ¿ok? En este caso, nuestra cadena hidrocarbonada tiene únicamente 1, 2, 3, 4 carbonos, pero puede ser tan largo o tan corto como sea necesario. Entonces, tenemos acá nuestro grupo carboxilo, tenemos nuestra cadena hidrocarbonada con X número de carbonos y siempre vamos a terminar con un grupo metil, ¿ok? Siempre vamos a terminar, para que nuestra cadena sea completamente estable, con una conformación de tres hidrógenos unidos a un carbono. Esto siendo nuestro grupo metil. Entonces, ya sabemos cómo se dibuja un ácido graso. Ya sabemos que tiene que tener un grupo carboxilo, una cadena hidrocarbonada y tiene que terminar con un grupo metil. Ya que sabemos sus partes, ahora podemos reconocer esta fórmula en todos lados. Si por ahí recuerdan, si por ahí recuerdan, recordarán que cuando veíamos carbohidratos, sabíamos que teníamos X cantidad de carbonos y luego teníamos que tener el doble de cantidad de hidrógenos y luego teníamos que tener esta misma cantidad de carbonos como de oxígeno. En el caso de los ácidos grasos, nuestra fórmula general va a ser así. Todos los ácidos grasos que nosotros veamos tienen que estar conformados por un grupo carboxilo, una cadena R, que es nuestra cadena hidrocarbonada, y tiene que terminar en un grupo metil que nos estabilice a la cadena. ¿Ok? A todo esto le vamos a llamar un ácido graso. Nuestro ácido graso, en este caso, que es un ácido graso de 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno. Bueno, sí, vamos a ponerle uno más. 1, 2, 3, 4, 5. En un segundo. Ahí. Ahora sí, a nuestro ácido graso, que en este caso está conformado por 6 carbonos, vamos a ponerle un nombre. Esto no se lo tienen que aprender, ahorita nada más es para que todo lo que nosotros veamos tenga un nombre y tenga una lógica. Al ácido graso que acabamos de formar le vamos a llamar ácido caproico, ¿ok? Este ácido caproico es un ácido graso de 6 carbonos formada por su grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada de 5 carbonos más, ¿ok? Hasta aquí, ¿se entiende bien qué son los lípidos y cómo se conforman los ácidos grasos? Sí, todo bien. ¿Ok? Edgar, Pau, ¿todo bien? Sí, se va entendiendo. Ok, gracias, Pau. Muy bien, y gracias, Edgar. Perfecto. Entonces, ya sabemos qué son los lípidos. ¡Ay! Ya sabemos qué son los lípidos y ya sabemos cómo se organizan en ácidos grasos.
Los lípidos, y ahora más específicamente hablando de los ácidos grasos, se van a unir uno con el otro por medio de un tipo de enlace específico. Si recuerdan todo lo que hemos visto en el año, sabemos que ya conocemos algunos tipos de enlaces. Ya conocemos los puentes de hidrógeno, ya conocemos, por ejemplo, los enlaces covalentes, ya conocemos los enlaces glucosídicos y en este caso vamos a aprender cómo se forman los nuevos enlaces que son los enlaces éster. Los enlaces éster van a ser como tal los enlaces que unan ácidos grasos con otros ácidos grasos o en su defecto ácidos grasos con algún otro elemento, ¿ok? Para nosotros formar un enlace éster vamos a necesitar de entrada un carbono, ¿ok? Vamos a necesitar de entrada un carbono. Este carbono tiene que estar unido a dos cosas. Tiene que estar unido a estas dos cosas o estos dos elementos para poder formar un enlace éster. Tiene que estar unido sí o sí a un oxígeno por medio de un doble enlace. Y tiene que estar unido a otro oxígeno, pero en este caso por un enlace simple, ¿ok? ¿Cómo se va a ver esto? Aquí vamos a poner nuestro ejemplo. Aquí vamos a tener a nuestro carbono. Este carbono va a ser el encargado de formar nuestro enlace éster. De un lado va a estar unido a un oxígeno por medio de un enlace simple y del otro lado va a estar unido a otro oxígeno por medio de un doble enlace. Una vez que se forma esto, entonces ya habremos formado un enlace éster. ¿Qué nos falta? Pues para que un enlace se forme tenemos que unir algo con otra cosa. Aquí está el enlace éster uniéndolos y de los otros dos extremos van a estar las cosas que querramos unir. En este caso, lo extra que queremos unir le vamos a poner R. Como han podido notar a lo largo de la materia, siempre que ponemos R es porque estamos hablando de algo que puede variar. Si recuerdan en los aminoácidos, la cadena lateral o cadena R era la cadena que podía variar. En este caso, en el caso de la nomenclatura de los ácidos grasos, cuando ponemos cadena R es porque esta cantidad de carbonos puede variar. En este caso, que estamos hablando del enlace éster, sabemos que aquí está nuestro enlace y de los otros dos lados tenemos cadenas R. ¿Por qué? Porque pueden variar. Esto de acá es lo que nosotros vamos a unir. Los enlaces éster, a su vez, también se pueden dibujar de esta forma. Es como si dibujáramos un grupo, carboxilo, pero como que sin el hidrógeno, más o menos así. Se ven nuestros dos enlaces libres, un carbono y nuestros dos oxígenos unidos. Entonces, cuando a ustedes les mencionen enlaces éster, pueden estar dibujados así como en una forma más estructural o únicamente la fórmula de esta manera, ¿ok? Hasta aquí ya sabemos qué son los lípidos, ya sabemos para qué funcionan y sabemos que su unidad mínima o la unidad en la que está organizada es en forma de ácidos grasos. Sabemos que los ácidos grasos para relacionarse entre sí o con otros elementos tienen que formar enlaces éster. ¿Hasta aquí todo esto va bien? Sí, todo bien. Ok. Pau, Fati, ¿todo bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Me lo prometen? Ok. Ahora, ¿qué más sigue? Los ácidos grasos, o en este caso los lípidos, van a estar organizados dependiendo de cuántos se junten. Si recuerdan, cuando veíamos carbohidratos, teníamos a los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, etcétera, dependiendo de cuántas unidades tuviéramos. En este caso, los lípidos también se van a organizar de acuerdo en su estructura o de acuerdo en cuánto se organicen, ¿ok? Vamos a empezar mencionando que existen los lípidos simples. ¿Ok? Vamos a empezar diciendo que existen los lípidos simples, ¿ok? Los lípidos simples, o que son los lípidos más comunes que conocemos, van a ser tres. Cuando hablamos de lípidos simples, vamos a estar hablando de grasas, podemos estar hablando de aceites, o incluso podemos estar hablando de ceras, ¿ok? Estos tres van a ser los lípidos más simples que existan para nosotros o las formas más simples de lípidos que nosotros conozcamos, ¿ok? Tanto las grasas como los aceites van a estar conformados con una estructura similar. Tanto las grasas como los aceites van a estar conformados por la unión de un ácido graso
de uno o varios ácidos grasos unidos a un alcohol llamado glicerol, ¿ok? Los ácidos simples, los lípidos simples van a ser aceites y grasas que estén conformados por ácidos grasos unidos al glicerol. En el caso de las ceras, los ácidos grasos que conformen a la cera van a ser ácidos grasos unidos a otro tipo de alcohol llamado alcohol monohídrico. Alcohol monohídrico. Si les soy honesta, esta parte de las ceras solo se los estoy poniendo para que esté lo más completo posible, pero para nosotros, estudiantes de medicina, los que más nos importan son aceites y grasas, ¿ok? Los aceites y grasas van a ser lípidos simples conformados por ácidos grasos unidos al glicerol. Sobre esta misma línea de los lípidos simples, vamos a tener entonces a los triacilglicéridos, ¿ok? Los triacilglicéridos o triglicéridos van a ser lípidos simples. ¿Por qué? Porque esta es su conformación. Los triglicéridos van a ser formaciones de 3 ácidos grasos, que son estos de acá. Van a ser formaciones de 3 ácidos grasos unidos a este alcohol que vemos por acá, que va a ser el glicerol. Y esto a su vez unido por un tipo de enlace llamado enlace éster, ¿ok? Cuando ustedes vean este diagramita de acá, tienen que saber que esto es un triglicérido. ¿Cómo se conforma, cómo se forma el triglicérido? Se forma por la unión de ácidos grasos, en específico 3 ácidos grasos, unidos a una cabecita de glicerol, unidos a su vez por enlaces, por enlaces éster, ¿ok? Este es el dibujito que para nosotros es más fácil de comprender, pero acá de todas formas les puse la imagen que es, me parece, del Leninger, si no me equivoco, donde aquí menciona triacilglicéridos, son 3 ácidos grasos unidos a una cabeza de glicerol por medio de enlaces éster, ¿ok? Estos son los lípidos simples. ¿Qué van a hacer? Van a ser compuestos únicamente de ácido graso con un alcohol. En el caso de las grasas y el aceite, son ácidos grasos con glicerol. En el caso de las ceras, son ácidos grasos con un tipo de alcohol llamado alcohol monohídrico. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Sí, Vale, ok. Entonces, ya que sabemos qué van a ser los lípidos simples, vamos a ver cómo se conforman los lípidos complejos. Vamos a hablar de lípidos complejos, ¿ok? Cuando a nosotros nos mencionen lípidos complejos, nos están diciendo que estamos hablando de ácidos grasos unidos a algún alcohol, pero con la característica de que también vamos a tener la unión de algún otro componente, ¿ok? Si se fijan en los ácidos grasos simples o en los lípidos simples, únicamente es ácido graso con alcohol. En el caso de los lípidos complejos vamos a tener unión de ácidos grasos, un alcohol y algo más que desconocemos por el momento. ¿Cuáles son los diferentes lípidos complejos que conocemos? Vamos a empezar por el primero, que es el más conocido, que son los fosfolípidos, ¿ok? Los fosfolípidos se van a dividir a su vez de acuerdo a su conformación. Vamos a empezar por el primero, que es el más común y el que hemos visto un chorro de veces, según yo, desde la secundaria. A este primer fosfolípido, en realidad su nombre completo va a ser glícero, fosfo. Ay, qué feo me está quedando. Este primer fosfolípido se va a llamar glícero fosfolípido, ¿ok? Este primer fosfolípido llamado glicerofosfolípido va a estar conformado por ácidos grasos, va a estar conformado también por un glicerol y a su vez va a estar conformado por un elemento extra que van a ser fosfatos.
¿Recuerdan dónde hemos escuchado fosfolípidos o dónde hemos escuchado glicerofosfolípidos? O más claro, tal vez, ¿dónde han visto este dibujito de aquí? En la membrana celular. Exacto, en la membrana celular. Muy bien, Fati. ¿Y sabes cómo está compuesto este fosfolípido o más específicamente este glicerofosfolípido? Era un grupo fosfato, dos colas de ácidos grasos y creo, no me acuerdo de lo demás. No pasa nada. Perfecto, muy bien. A este elemento que hemos visto aquí, que forma parte de la membrana plasmática, solemos llamarle fosfolípido y no está mal, pero para ser un poco más específicos, como tenemos que ser para esta materia de bioquímica, este fosfolípido que vemos acá en realidad tiene un nombre más largo que es glicerofosfolípido. Como bien dijo Fati, los glicerofosfolípidos suelen estar conformados por dos colitas de ácidos grasos. Estas son, estas de acá. Entonces vamos a irle poniendo. Estas dos son nuestras dos colitas de ácidos grasos. Muy bien. Además, nuestro glicerofosfolípido, exacto como Fati dijo, va a tener un grupo fosfato, que es esto que mencionamos aquí. El grupo fosfato casi nunca lo dibujamos, pero el grupo fosfato se va a encontrar unido al glicerol. El resto de la cabecita que tiene arriba nuestro glicerofosfolípidos, que une a nuestras dos patitas de ácidos grasos y a nuestro grupo fosfato, es precisamente su cabecita de glicerol. ¿Ok? Si lo vemos de esta forma, entonces vemos que nuestro glicerofosfolípido tiene todas las partes que nosotros mencionamos. Van a tener, en este caso, sus dos colitas de ácidos grasos, va a tener su cabeza de un alcohol, que en este caso es glicerol, y va a tener a su elemento extra, que en este caso son los fosfatos. Todos estos elementos entre sí tienen que estar unidos mediante un enlace. El enlace mediante el que están unidos son enlaces del tipo éster, ¿ok? De esta forma, entonces, está conformado nuestro glicerofosfolípido súper famoso que hemos visto que forma la membrana lipídica formada por fosfolípidos, o más específicamente, glicerofosfolípidos. ¿Qué característica tienen los fosfolípidos? Si recuerdan, estos, más específicamente glicerofosfolípidos, van a tener características especiales con respecto a su convivencia con el agua. Si recuerdan, en la membrana celular los fosfolípidos se encuentran colocados de esta manera para que de un lado nuestra membrana pueda convivir con el medio acuoso y del otro lado, que aquí está nuestro otro fosfolípido, del otro lado tengamos al espacio intermembrana que únicamente pueda convivir con los lípidos. Por esto, nuestros glicerofosfolípidos van a tener dos estructuras. Estas dos estructuras les van a conferir su capacidad de ser un elemento bipolar. ¿Por qué? Porque va a tener una cabeza polar hidrofílica, al mismo tiempo que tiene sus dos patitas conocidas como cabeza o lado apolar hidrofóbica. ¿Ok? A esto le vamos a llamar glicerofosfolípido. Yo sé que ustedes llevan todo el año viéndolos, lo llevan viendo desde la secundaria o prepa, pero en este caso se los menciono o se los presento un poco más a fondo. Aquí también les puse un dibujito de cómo se ve el glicerofosfolípido en el Leninger. Tenemos aquí nuestras dos colitas de ácidos grasos unidos a nuestro glicerol, unidos a nuestro grupo fosfato. Este alcohol ignórenlo, pero forma parte del grupo fosfato. Aquí tenemos entonces un esquema que es exactamente lo mismo a este esquema, que es exactamente lo mismo a lo que ponemos aquí de ácidos grasos, gliceroles y grupos fosfatos. ¿Ok? Dentro del grupo de los fosfolípidos ya sabemos que existen los glicerofosfolípidos. Sin embargo, también van a existir otro tipo de fosfolípidos llamados esfingofosfolípidos. Esfingofosfolípidos, ¿ok? Los esfingofosfolípidos van a ser fosfolípidos formados por ácidos grasos más un alcohol, que en este caso va a ser la esfingosina, más grupos fosfato, más grupos fosfato, ¿ok?
En el caso de los esfingofosfolípidos, se van a ver más o menos así. De este lado tenemos un solo ácido graso, nuestro alcohol, que en este caso es la esfingosina, y nuestro grupo fosfato. Entonces, ya tenemos aquí las dos estructuras y ya sabemos que tanto a los glicerofosfolípidos como los esfingolípidos forman parte de un grupo más grande llamado fosfolípidos, que van a ser, que van a ser a su vez nuestro grupo de lípidos complejos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende bien? Sí, Ok, Fati. Ok, Todo bien. ok, muy bien. Ya saben, si tienen cualquier duda, me avisan, por favor. Muy bien. Ya sabemos entonces que los ácidos, que los lípidos complejos van a estar conformados por ácidos grasos, un alcohol y algo más. En el caso de los fosfolípidos, sabemos que van a ser ácidos grasos con fosfatos con un alcohol. En el caso de los esfingofosfolípidos, sabemos que van a ser ácidos grasos con esfingosina con grupo fosfato. Por último, vamos a tener a los glucolípidos. Por último, vamos a tener a los glucolípidos. Como su nombre lo dice, los glucolípidos meramente van a ser uniones de lípidos simples o complejos unidos a algún carbohidrato. Vamos a empezar por lo que nosotros conocemos como los esfingolípidos, ¿ok? Los esfingolípidos van a ser glucolípidos formados por ácidos grasos unidos a esfingosina, esfingosina, y esto a su vez unido a algún glúcido o carbohidrato, es lo mismo, ¿ok? A su vez también existen los sulfolípidos, existen los aminolípidos y existen las lipoproteínas, que como su nombre lo dice, van a ser uniones de lípidos, ya sean simples o complejos, unidos a alguna proteína, ¿ok? Aquí les puse también un ejemplo de cómo se ven los esquemas, donde aquí tenemos a los esfingolípidos, que son el ácido graso unido al alcohol, que es la esfingosina, unido a algún carbohidrato, que puede ser un monosacárido o un oligosacárido. También les puse acá los galactolípidos o que también se pueden llamar sulfolípidos, donde son nuestros dos ácidos grasos unidos a un alcohol, que en este caso es el glicerol, unido a su vez por un carbohidrato que a su vez va a tener un grupo azufre. Esto en realidad no es tan importante que se lo aprendan. Yo nunca he visto que les pregunten la diferencia entre un aminolípido o un sulfolípido. Nunca he visto que les pongan las estructuras y que se los pongan a diferenciarlos. Pero sí es importante que al menos entiendan esta división, ¿ok? Que entiendan la diferencia entre los lípidos simples y los complejos. ¿Cuál va a ser? Que tanto los simples como los complejos van a tener ácidos grasos con algún alcohol, pero en el caso de los complejos tienen aparte otro elemento extra. Les van a preguntar cuáles son los ejemplos de los simples, que ya sabemos que son grasas, aceites y ceras, y el principal que conocemos son los triglicéridos. Les van a preguntar de los complejos, seguramente acerca del fosfolípido. ¿Por qué? Porque el fosfolípido es el más común que conocemos. Sabemos que aquí tenemos a sus ácidos grasos, al alcohol y a su elemento extra, que son los grupos fosfato, y sabemos que eso les da sus características, sabemos que estos les dan sus características de tener una cabeza polar hidrofílica y una cabeza apolar hidrofóbica. En el caso de los glucolípidos, lo único que quiero que comprendan es que es nuestro ácido graso con un alcohol y esta cosa extra que tienen, en este caso van a ser glúcidos, es decir, van a ser carbohidratos. Dependiendo de estos, seguramente serán carbohidratos con algún elemento extra. En este caso un grupo azufre, tal vez en este caso otro grupo amino y en este caso probablemente sea un lípido con una proteína unidos por medio de un enlace éstero. Otra vez, yo sé que ya les pregunté 80 veces, pero se los voy a seguir preguntando. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una pregunta. Dime, Edgar. ¿El enlace éster es el que se da entre los componentes que forman al lípido, ya sea Sí, simple o complejo? sí, sí, sí.
No importa tanto el enlace, por ejemplo, aquí entre el ácido graso y el glicerol, aquí hay enlaces éster. En este caso, el enlace entre el glicerol, ay, aquí puse uno extra, no sé por qué, dame un segundo. Ahora sí. El enlace con el que, mediante el que con el que se une el glicerol con el grupo fosfato, con sus dos patitas, son a su vez enlaces éster. Todos estos puntitos, todos los enlaces de los que se unen los ácidos grasos con sus otros componentes van a ser enlaces éster. Van a aprovechar el carbono y dos oxígenos de cualquiera de las estructuras. Ok, gracias. ¿Seguro? Sí, ya me quedó claro. Ok. Fati, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Yo sé que estas clases como que específicamente de generalidades de las biomoléculas son un poquito tal vez tediosas porque no estamos viendo nada del cuerpo humano o de metabolismo o así. Yo sé que son un poco tediosas, pero siento que si las entendemos bien, el resto es mucho más fácil. ¿Ok? Ya por último de esta página, quiero que pongamos un dato extra sobre los ácidos grasos. Yo les dije que efectivamente los ácidos grasos, miren, aquí nos faltó un hidrógeno. Los ácidos grasos pueden tener tantos carbonos o la cadena hidrocarbonada puede ser tan larga como sea necesario. Lo que me faltó decirles es que dependiendo de cuántos carbonos tenga esta cadena hidrocarbonada, va a ser la nomenclatura o como que el apellido de nuestro ácido graso. Si nuestro ácido graso tiene aproximadamente entre 2 y 5 carbonos, entonces vamos a decir que nuestro ácido graso es un ácido graso de cadena corta. De cadena corta. Si nosotros decimos que nuestro ácido graso tiene entre 6 y 12 carbonos, entonces diríamos que nuestro ácido graso es un ácido graso de cadena media. Y finalmente, si nuestro ácido graso tiene más de 13 carbonos en su cadena, entonces vamos a decir que tenemos un ácido graso de cadena larga. ¿Ok? Ya con eso, entonces sí podemos pasar a lo siguiente. Ya les prometo que lo siguiente es más simple. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se nombran a los ácidos grasos dependiendo de su conformación o dependiendo de cuántos enlaces o dobles enlaces tienen. Seguramente han escuchado estos términos de ácido graso saturado, ácido graso saturado o ácido graso insaturado. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos eso. ¿Qué significa cuando nosotros leemos que algo tiene ácidos grasos saturados? Cuando nosotros escuchamos que un ácido graso es un ácido graso saturado, quiere decir que el ácido graso o el lípido con el que nosotros nos encontramos no tiene dobles enlaces. Van a ser lípidos sin dobles enlaces, ¿ok? Al nosotros mencionar esto, de que nuestros ácidos grasos son ácidos grasos saturados y que por lo tanto no tienen dobles enlaces, los vamos a dibujar de esta forma, ¿ok? Se dibujan más o menos así, siempre colocando al final a nuestro grupo carboxilo. De esta forma, entonces estamos representando que aquí tenemos a nuestro grupo carboxilo y aquí tenemos el resto de nuestra cadena. Cada uno de los vértices que pongamos en nuestro dibujito va a representar un carbono, ¿ok? En este caso, vamos a mencionar que nuestro ácido graso va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Nuestro ácido graso va a ser un ácido graso saturado donde no hay dobles enlaces en toda la estructura y va a tener 16 carbonos. Este va a ser un ácido graso saturado de 16 carbonos. Únicamente para presentárselos, a este ácido graso saturado de 16 carbonos le vamos a llamar ácido palmítico, ¿ok? ¿Qué característica van a tener los ácidos grasos saturados? ¿Y por qué se llama saturado? A mí, en mi cabeza sonaba como al revés, que se llamara ácido graso, que se llamara saturado si no tenía dobles enlaces. Pero ¿por qué se llama de esta forma? Si nosotros estamos acomodando, vamos a decir perlitas, ¿ok? Estamos acomodando perlitas en un cajón y necesitamos que quepan de la forma más compacta posible.
Para nosotros acomodar estas perlitas de la forma más compacta posible, vamos a ponerles enlaces simples, ¿ok? En este caso, nuestro ácido graso saturado está lleno únicamente de enlaces simples. Al tener puros enlaces simples, entonces nuestra cadena de perlitas puede ser guardada de una forma mucho más compacta, mucho más chiquita. Por lo tanto, decimos que a este espacio se encuentra mucho más saturado porque le caben más bolitas, o en este caso más ácidos grasos, ya que están unidos únicamente por enlaces simples. Por eso, a los ácidos grasos saturados que no tienen dobles enlaces, les llamamos saturados. ¿Por qué? Porque pueden ocupar menos espacio, aunque su cadena hidrocarbonada sea un poco más larga. Esto es lo que le va a dar sus características físico-químicas. Vamos a hablar de temperatura ambiente. ¿Alguien se acuerda a cuántos grados es la temperatura ambiente? ¿Se acuerdan más o menos? Ok. Cuando nosotros decimos que algo se encuentra a temperatura ambiente, siempre, siempre, siempre vamos a mencionar que está a 25 grados centígrados. ¿Ok? Acuérdense, 25 grados centígrados es lo que nosotros conocemos como temperatura ambiente. ¿Qué pasa con los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente? Como les digo, a estos ácidos grasos se les hace muy fácil compactarse de forma muy sencilla. Como les es muy fácil compactarse, entonces a temperatura ambiente los vamos a encontrar en una forma sólida. ¿Por qué? Porque al ser saturados, entonces se puede compactar a una temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque podemos guardar muchos carbonos de su cadena en un espacio muy pequeñito. Al ser sólidos, entonces también van a tener un punto de fusión alto. Es decir, vamos a necesitar de más calor para que estos se derritan. Entonces vamos a tener un alto punto de fusión. Piensen y díganme algún ejemplo de alguna grasa o algún alimento, de origen así grasoso, que a temperatura ambiente esté sólido y que cuando ponemos en el calor ya se vuelva líquido. ¿Qué se les ocurre? La mantequilla. Muy bien, la mantequilla. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Es más, lo vamos a anotar. ¿Han comido manteca? Si recuerdan la manteca, cuando la compran en la carnicería se las dan así como sólida, es como una gelatina, como que una piedra gelatinosa. La manteca, en cuanto se calienta, en cuanto se empieza a cocinar con ella, se hace líquida. Esto es porque su punto de fusión es alto, porque es un ácido graso saturado y entonces a temperatura ambiente se encuentra sólido. Tenemos entonces como ejemplos la mantequilla, tenemos entonces a la manteca. El aceite de coco, ¿cómo lo venden? ¿Lo venden líquido o lo venden sólido? ¿Cómo han visto el aceite de coco? Yo, por ejemplo, he visto que en el súper el aceite de coco es sólido. Una vez que lo empezamos a tocar, que le empezamos a dar calor, entonces se vuelve un poco más líquido. Todos estos son ácidos grasos saturados, que al no tener dobles enlaces pueden ser bastante compactos y por lo tanto ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Ok? Algo importante es que mientras la cadena sea más larga, a mayor longitud, entonces más se puede compactar. Si tiene más longitud, entonces esta cadena va a ser mucho más sólida, ¿ok? A mayor longitud, más solidez. Piénsenlo como un collar de perlas. Si un collar de perlas tiene nada más 5 perlitas, el nudo que podamos hacer no va a ser tan fuerte, por lo tanto va a ser muy fácil deshacerlo. Si tenemos un collar muy largo, entonces sí podemos enredarlo, 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 de tal forma que se haga súper sólido. Así son los ácidos grasos saturados. Ahora, ¿qué va a pasar con los ácidos grasos que sean insaturados? Insaturados. Los ácidos grasos insaturados van a ser aquellos que sí tengan dobles enlaces. A su vez, dependiendo de cuántos dobles enlaces tengan, les vamos a poner monoinsaturados o poliinsaturados. ¿Ok? ¿Qué va a ser un ácido graso monoinsaturado? Cuando hablamos de ácidos grasos monoinsaturados,
Entonces estamos diciendo que nuestro ácido graso tiene únicamente un doble enlace, ¿ok? Este ácido graso monoinsaturado de un único doble enlace se va a representar de esta forma. Tenemos a nuestra cadena hidrocarbonada, tenemos representado aquí al doble enlace y vamos a tener al último, ya saben, a nuestro grupo carboxilo, mencionando que este es un ácido graso. Si hacemos el conteo, vamos a ver cuántos carbonos tenemos. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí me equivoqué, aquí son 2. Ay. Ok, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ahora sí, 17, 18, ¿ok? Este ácido graso es un ácido graso monoinsaturado con un solo doble enlace de 18 carbonos. Este ácido graso, se los presento, va a recibir el nombre de ácido oleico, ¿ok? Este ácido oleico va a ser un ácido graso de 18 carbonos y un doble enlace. Así se va a representar. De un lado vamos a poner el número de carbonos, 2 puntos, y el número de dobles enlaces, ¿ok? En este caso, este ácido graso es un ácido graso llamado ácido oleico de 18 carbonos y un doble enlace. A su vez, si nuestro ácido graso tiene más de un doble enlace, entonces le vamos a llamar ácido graso poliinsaturado, ¿ok? ¿Qué quiere decir que un ácido graso sea un ácido graso poliinsaturado? Quiere decir que va a tener 2 o más dobles enlaces. Entonces, tenemos aquí a nuestra cadena hidrocarbonada, tenemos representados a nuestros 2 dobles enlaces y por último vamos a tener a nuestro grupo carboxilo representándonos que este es un ácido graso. Edgar, ¿nos ayudas a contar cuántos carbonos tiene este ácido graso poliinsaturado? Sí. A ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ok? Si se fijan, este ácido graso tiene el mismo número de carbonos que este de arriba. Ambos tienen 18 carbonos. ¿Cuál es la diferencia? Que este es monoinsaturado con un solo doble enlace y este de abajo es poliinsaturado con 2 dobles enlaces. A este ácido graso poliinsaturado, se los presento, le vamos a llamar ácido linoleico. Este ácido linoleico, vamos a saber que es un ácido graso de 18 carbonos, que es poliinsaturado y tiene 2 dobles enlaces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, Ok. ¿Qué va a pasar con los ácidos grasos insaturados? Hagan de cuenta que tenemos nuestro mismo collar de perlitas, pero en nuestro collar de perlitas, a la mitad, en lugar de que este sea el mismo hilo simple que hemos venido manejando, en lugar de eso vamos a tener aquí otra cuenta que es más firme, como de madera, pongan ustedes. Si nosotros queremos enredar nuestro collar de perlitas, esta parte de aquí va a evitar que se pueda compactar mucho. Y mientras más dobles enlaces tengamos o mientras más cuentitas de las duritas tengamos, menos lo vamos a poder doblar. Por lo tanto, no va a ser tan compacto y entonces no va a poder tener una estructura sólida. Por lo tanto, los ácidos grasos insaturados a temperatura ambiente, que son 25 grados centígrados, los vamos a encontrar oleosos, ¿ok? Los ácidos grasos insaturados a temperatura ambiente se van a encontrar oleosos. ¿Qué quiere decir esto? Que su punto de fusión va a ser bajo. Su punto de fusión va a ser bajo. Esto quiere decir que va a ser muy fácil que nosotros podamos derretirlos. ¿Se acuerdan de alguna grasa, algo que sea oleoso que encontremos en estado líquido? podría ser el aceite de cocina. Muy bien, por ejemplo, el aceite de oliva, por ejemplo. ¿Se acuerdan de algún otro? Algo que sea así como grasoso que vendan en forma líquida.
Bueno, así como Fati lo dijo, el aceite de cocina, si han visto, por ejemplo, que hay a veces aceites para pelo, todos los aceites que ustedes vean en el súper que se vendan en forma oleosa van a ser ácidos grasos insaturados. Mientras más dobles enlaces tengan, más oleosos o más líquidos van a ser. ¿Como cuál? Como el aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de almendra y todos aquellos que se encuentren en estado líquido, vamos a decir que son ácidos grasos insaturados. Ya casi terminamos, se los prometo. Casi por último, vamos a ver cómo es la nomenclatura, cómo es la otra forma de nombrar a los lípidos o a los ácidos grasos. Aquí vamos a ver como tal la nomenclatura oficial. Ok, entonces, para nosotros mencionar si nuestro ácido graso si es insaturado o saturado o monoinsaturado, poliinsaturado, tenemos que definir siempre el número de carbonos, luego colocar dos puntos y finalmente colocar el número de dobles enlaces, tal cual como lo mencionamos acá. Por ejemplo, en este caso sabemos que nuestro ácido graso tiene 18 carbonos y un doble enlace. Sabemos que por otro lado el ácido linoleico tiene 18 carbonos y dos dobles enlaces. ¿Qué es lo que nos falta? Siempre tenemos que ponerle un triangulito a esta nomenclatura para saber dónde se encuentra ese doble enlace. Por ejemplo, bueno, primero vamos aquí a mencionar que nuestro triangulito nos va a mencionar cuál va a ser la ubicación del doble enlace. Por ejemplo, si estamos hablando del ácido oleico, que es el que tenemos aquí arribita, sabemos que el ácido oleico es un ácido graso de 18 carbonos con un doble enlace. Alguien dígame en qué carbono está su doble enlace. Acuérdense que siempre empezamos a contar desde acá. ¿En qué carbono empieza el doble enlace del ácido oleico? Muy bien, Pau, desde el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Entonces, el ácido oleico se va a describir de la siguiente forma. Ácido oleico es un ácido graso de 18 carbonos, un doble enlace, y siempre vamos a poner al ladito que este doble enlace se encuentra en el carbono número 9. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el ácido linoleico? Con el ácido linoleico. Sabemos que el ácido linoleico va a ser un ácido graso de 18 carbonos y dos dobles enlaces. En ese caso, también abrimos nuestro paréntesis, colocamos nuestro triangulito que nos va a decir dónde se encuentran esos dobles enlaces y vamos a escribir en cuáles se encuentran. A ver, Edgar o Fati, porque Pau ya me dijo, ¿en qué carbonos se encuentran los dobles enlaces del ácido linoleico? En el carbono 9 y 12. Muy bien, entonces, así como lo dijiste, vamos a poner nuestro triangulito y vamos a anotar que se encuentra en el carbono 9 y en el carbono 12, ¿ok? Así como tal es como se menciona la nomenclatura de los ácidos grasos. Mencionamos cuántos carbonos tenemos, cuántos dobles enlaces y dónde se encuentran esos dobles enlaces. Ya finalmente les voy a decir cómo se nombra cada carbono, porque tal vez hace muchísimos años, no sé si eran griegos, romanos o quién puso esta nomenclatura, pero les gustaba complicarse mucho. Los ácidos grasos, dependiendo de la nomenclatura de la que estemos hablando, se van a empezar a enumerar a partir del carboxilo, ¿ok? Dependiendo de la nomenclatura que estemos hablando. Entonces, vamos a anotar de este lado. A partir del carboxilo se enumera como alfa, beta o gamma, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esto?
Siempre nuestros ácidos grasos los vamos a empezar a nombrar, dependiendo de la nomenclatura, en este caso, desde aquí. En este caso, este carbono se llamaría carbono alfa, este carbono se llamaría carbono beta, este carbono se llamaría carbono gamma. De esta forma se siguen enumerando todos, 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 pero siempre el último se va a llamar carbono gamma. A partir de aquí tenemos entonces carbono alfa, perdón, alfa, beta, gamma y este va a ser omega. A partir de aquí va a ser omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 y etcétera. ¿Ok? Esto realmente no se lo tienen que aprender, no se los van a pedir, no les van a pedir que los enumeren así, esto solamente es un dato. Lo que sí tienen que saber es que siempre el último carbono, sabiendo que el carbono terminal se va a llamar carbono gamma, ¿ok? Siempre el último carbono, el carbono terminal, se va a llamar carbono gamma. Entonces, si tenemos aquí nosotros un ácido graso, que sabemos que ponemos primero siempre a nuestro carboxilo, tenemos acá a nuestra cadena hidrocarbonada con otros 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, me falta uno. 5 carbonos. Y únicamente para representar solo vamos a poner el último hidrógeno. Si tenemos aquí este ácido graso, entonces a los carbonos los empezaríamos a nombrar como alfa, beta, gamma, sabiendo que siempre el último se va a llamar omega. ¿Ok? Esto es lo que se le conoce como, pues, la nomenclatura pues, por alfabeto, digamos, pero no es tan usado. Lo que es más importante y que sí les pueden preguntar es esta nomenclatura de acá, donde mencionamos el número de carbonos, dobles enlaces y dónde se encuentran. ¿Ok? Solo para ponerle nombre, este de aquí es el mismo que vimos hace rato, llamado ácido caproico. ¿Ok? Les puse de este lado una fotito únicamente para que vean más ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos a todos los ácidos grasos saturados. ¿Qué quiere decir saturados? Que no van a tener dobles enlaces. Como no tienen dobles enlaces, sus abreviaturas únicamente mencionan el número de carbonos que tengan. Luego de este lado tenemos a los ácidos grasos insaturados, que sí tienen dobles enlaces y por lo tanto se mencionan su número de carbonos, dobles enlaces y dónde están los dobles enlaces. Número de carbonos, cuántos dobles enlaces y dónde están estos dobles enlaces. Otra vez, número de carbonos, cuántos dobles enlaces y dónde se encuentran. ¿Ok? Esto es únicamente para que vean que ya podemos entenderle a esta imagen y ya sabemos qué significa. Finalmente, vamos a volver a mencionar que tenemos acá a un fosfolípido. Esta última representación de un fosfolípido únicamente es para que lo volvamos a mencionar y sepamos que tiene todo el sentido. De este lado, sabemos que nuestro fosfolípido va a ser un componente con sus dos colitas de ácido graso. ¿Qué características ven en este ácido graso diferente a este ácido graso? Alguien dígame qué diferencia hay entre este y este. Que uno es saturado y el otro insaturado. Muy bien, Fati. ¿Cuál es el saturado? El de la izquierda. ¿Este? El saturado, ajá, y el insaturado es el de la derecha. Perfecto. Los fosfolípidos, o su nombre más largo, los glicerofosfolípidos, siempre van a estar conformados por un ácido graso saturado, un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. ¿Ok? Siempre vamos a tener a los dos. Tenemos a un ácido graso saturado y a un ácido graso insaturado. Sabemos también que que nuestros glicerofosfolípidos, además de sus dos colitas hidrofóbicas de ácidos grasos, van a estar unidos a un alcohol. ¿Se acuerdan cómo se le llama a este alcohol? ¿Qué alcohol es el de los glicerofosfolípidos? El glicerol. Exacto, Fati, muy bien. Este alcohol va a ser el glicerol. Y finalmente, como sabemos que es un lípido compuesto, además del alcohol y los ácidos grasos, tienen que tener un elemento extra.
Este elemento extra, en este caso, van a ser los fosfatos, ¿ok? ¿Esto por qué lo mencionamos? Esto únicamente lo mencionamos para que vean que toda esta representación es exactamente lo mismo a esta representación y esto es exactamente lo mismo a esta representación, ¿ok? Cualquiera de las formas en las que se los presenten, ustedes ya saben que esto o el otro es un glicerofosfolípido que también es un ácido graso, es un lípido complejo, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Es una clase un poquito tediosa, yo lo sé, pero ¿hay alguna duda? No, todo bien. Ok, gracias, Fati. Si no hay Todo dudas, bien, todo bien. gracias, Edgar. Si no hay dudas, entonces vamos a hacer un repaso muy rápido y ya con eso terminaríamos, ¿ok? El día de hoy entonces vimos la introducción a los lípidos, vimos como que la parte más quimicosa, ¿ok? Sabemos que los lípidos son moléculas orgánicas insolubles en agua, por lo tanto hidrofóbicas, y solubles en solventes no polares, como cuál, como el alcohol o el cloroformo. Un ejemplo de esto son los perfumes. A los perfumes se les quita, primero les quitamos a la materia prima los aceites esenciales y una vez que quitamos esas esencias, los disolvemos en alcohol, ¿ok? Sabemos que los lípidos van a tener en este caso tres funciones importantes, como lo son el almacenamiento de energía, elementos estructurales de la membrana o la señalización hormonal, ¿ok? Los lípidos van a tener una unidad mínima que van a ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a ser uniones de grupos carboxilos con cadenas hidrocarbonadas donde su fórmula general va a ser esta. Grupo metil, cadena R, que dice que meramente nos está diciendo que la cadena hidrocarbonada puede ser tan larga como nosotros querramos, y el grupo carboxilo. Los ácidos grasos van a estar unidos con cualquier otro elemento por medio de enlaces éster. Los enlaces éster van a ser formados por un carbono unido a un unido a un oxígeno por un enlace simple y a otro oxígeno por un enlace compuesto. Esto a su vez va a ser la unión entre elemento 1 y elemento 2. Como no importa cuáles sean estos, entonces les vamos a poner únicamente R. Cuando nosotros veamos este señalamiento, eso nos quiere decir que está enlazado por medio de un enlace éster. Los lípidos se van a dividir de acuerdo en su conformación en simples y compuestos. Cuando hablamos de simples, estamos hablando de que únicamente vamos a tener ácido graso con un alcohol. En el caso de las grasas y los aceites, este ácido graso va a estar unido al glicerol. En el caso de las ceras, que a nosotros no nos importa tanto, el ácido graso va a estar unido a otro alcohol llamado alcohol monohídrico. Hay que recordar que siempre estos elementos van a estar unidos por medio de enlaces éster. ¿Cuál es el ejemplo más común de un enlace de un lípido simple? Los triacilglicéridos. ¿Por qué? Porque los triacilglicéridos van a ser tres uniones de ácidos grasos con un alcohol, que es el glicerol, unido por medio de enlaces éster. Luego tenemos a los lípidos complejos, donde vamos a tener la unión de ácidos grasos con otro alcohol, pero con un elemento extra. ¿Cuál es ese elemento extra? Depende del lípido complejo. Tenemos a los fosfolípidos, donde vamos a tener a ácidos grasos, en el caso de los glicerofosfolípidos, unidos a un alcohol, que es el glicerol, unidos a fosfatos, que es nuestro elemento extra. Los glicerofosfolípidos es lo que nosotros vemos en nuestra membrana, que se ve más o menos así. Los glicerofosfolípidos van a tener sus dos colitas de ácidos grasos, que por cierto son hidrofóbicos, su cabeza de glicerol con un fosfato, que por cierto es hidrofílica, y todo esto unido por medio de enlaces éster. Dentro del grupo de los fosfolípidos también vamos a tener a los esfingofosfolípidos, que son ácidos grasos unidos a un alcohol, que en este caso es esfingosina, unidos a otro compuesto que son fosfatos, ¿ok? También tenemos otro tipo de lípidos complejos, como lo son los glucolípidos. Van a ser ácidos grasos con algún alcohol, con algún carbohidrato. En este caso, el alcohol fue la esfingosina y el elemento extra fue un glúcido. En el caso de los sulfolípidos, igualmente en este caso, el alcohol sería el glicerol y tendríamos a nuestro carbohidrato o a nuestro glúcido y aparte tendríamos un grupo azufre. En el caso de los aminolípidos, este grupo extra sería un grupo amino y en el caso de las lipoproteínas, meramente estamos hablando de ácidos grasos unidos a una proteína, ¿ok? Los ácidos grasos, a su vez, se van a nombrar dependiendo de su conformación, de su química.
Si estos ácidos grasos no tienen nada, nada, nada de dobles enlaces, entonces les vamos a llamar ácidos grasos saturados. ¿Por qué se les llama saturados? Porque mientras más largo sea, más se puede compactar. Más se puede compactar porque al no tener dobles enlaces puede ocupar mucho menos espacio y entonces convertirse en sólidos, ¿ok? Los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente se conforman como sólidos, sabiendo que tienen un punto de fusión alto, es decir, necesitan calor para derretirse. En el caso de los ácidos grasos insaturados, entonces estamos diciendo que tenemos ácidos grasos con dobles enlaces. Si únicamente tenemos un doble enlace, nuestro ácido graso se va a llamar monoinsaturado, y si tenemos más de un doble enlace, entonces nuestro ácido graso se va a llamar poliinsaturado. Como estos están insaturados, es decir, que tienen dobles enlaces, no es tan fácil que los compactemos. Al no ser tan fácil compactarlos, a temperatura ambiente se van a encontrar oleosos. Van a tener un punto de fusión bajo, que quiere decir que es muy sencillo que se derritan, como el ejemplo del aceite de oliva, el aceite de almendra o cualquier otro compuesto oleoso que ustedes se imaginen. ¿Cómo va a ser la nomenclatura? Siempre que nosotros veamos esta imagen, entonces vamos a nombrarlos con esta formulita. Vamos a poner siempre primero el número de carbonos de nuestro ácido graso, dos puntos y cuántos dobles enlaces tiene, ¿ok? Además, a veces se pone y a veces no, pero de preferencia ustedes sí. Se pone también un triangulito y decimos dónde se encuentran estos dobles enlaces. Por ejemplo, en este caso, en el carbono 9 y en el carbono 12. Ahí mencionamos que nuestro ácido graso es un ácido graso de 18 carbonos con dos dobles enlaces, siendo uno en el carbono 9 y el otro en el carbono 12, ¿ok? Existe también esta forma de nombrar a los carbonos, donde a partir del carboxilo le llamamos carbono alfa, luego beta, luego gamma, y el último va a ser el carbono omega. De acá para acá ahora se van a llamar omega 1, omega 2, omega 3, etcétera, ¿ok? Finalmente vimos cómo es un fosfolípido y únicamente recordamos su estructura. Sabemos que son dos ácidos grasos unidos a un alcohol, que en este caso es el glicerol, unidos a su vez a grupos fosfato. ¿Qué quiero que veamos aquí? Que los fosfolípidos van a tener en sus dos ácidos grasos la característica de que uno tiene que ser saturado y el otro tiene que ser insaturado. Si lo ven, si le hacemos zoom y lo ven más a fondo, aquí están los grupos éster uniéndolos. ¿Por qué? Porque recuerden que el grupo éster está formado por un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por otro un enlace simple a otro oxígeno, que aquí estaría representado. Entonces aquí tendríamos un enlace éster, aquí otro y aquí otro. Eso fue todo lo que vimos en la clase de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió bien? ¿O no entendimos nada? Ustedes díganme. Todo bien, Perdón, sí, se entendió. Ah, perdón, tengo una pregunta. Dime, Fati. En cómo se contaban los carbonos, no sé Esto si yo me equivoqué, A ver, dime. eh, en la parte de nomenclatura, Esta es de acá. la parte de cómo se ponían el triangulito y el Ah, número de... Lo que pasa es que creo que yo conté de izquierda a derecha, pero mi doctor me había comentado que se contaba de derecha a izquierda del número de carbonos. ok. Entonces, por ejemplo, en el acil linoleico sería en el carbono 9 y en el carbono 6. O si está bien el carbono 9 y el 12. Si quieres, lo checo y te digo, pero según yo, sí es precisamente de acá para acá, porque esta fotito creo que la saqué del Marx o del Leninger, no me acuerdo, y aquí justamente es ácido linoleico y es 9 y 12. Entonces, eso sí, 100% del ácido linoleico los dobles enlaces están en el 9 y en el 12, 100%, ¿ok? Entonces, aquí cuadra perfecto, pero por ejemplo, sé que aquí para el alfabeto se empieza de derecha a izquierda, pero si quieres déjame checarlo y te lo mando. Pero Ah, esto puedes vale, tener la seguridad de que sí son así, porque incluso aquí te puse la fotito, ¿vale? vale, muchas gracias. Va. ¿Los demás? ¿Todo bien? Ok. Entonces, si todo está bien, eso sería todo de nuestra primer clase de bloque 3. Yo siento que ahorita está un poco complejo que les mezclaron como que los bloques, porque pues todavía no terminamos como tal bloque 2 y ya no quiero seguir atrasándome con bloque 3. Entonces, yo sé que puede ser un poco confuso, pero a la vez siento que tiene ventajas porque no se les olvida lo de uno cuando ya están empezando con el otro y al final el 2 y el 3 están muy relacionados.
Entonces, vamos bien. Y la siguiente clase sería todavía libre pues para seguir viendo nuestras clasecitas de bloque 3. ¿Está bien? Si hay alguna duda, y esto se los dejo también para YouTube, si hay alguna duda, si hay por ahí algún mensajito que se me olvidó contestar, por fin vuélvanme a mandar mensajito y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale?